Hola, buenos días. Acá estoy, enfrente. Vale. Hola, buenos días, bienvenida a México. Gracias. Soy abogada litigante y mi siguiente pregunta es respecto a los menores. En nuestra ley se establece que al menor se le va a ser escuchado respecto de con quién se va a quedar, si con la mamá o con el papá a los 12 años. Mi pregunta es, ¿en España la edad es la misma? ¿Existe algún por qué que es lo más probable? Que es sí, pero mi pregunta y mi indignación es ¿por qué a los 12 años y no desde los 6 años? Ya que a los 6 o 7 años aquí en México ya ingresan a una primaria, entonces un niño ya puede diferenciar a esa edad qué es lo bueno y qué es lo malo. O quiero saber por medio de una psicóloga, porque nosotros vemos el lado jurídico, como se lo comentaba al juez que tengo aquí a mi lado izquierdo. El lado jurídico, pero no vemos el lado psicológico. Entonces, ahí va encaminada mi pregunta y quisiera una respuesta de una psicóloga. Gracias. La ley en España dice que los menores serán escuchados siempre si tienen más de 12 años y con menos edad si tienen suficiente juicio. Por lo tanto, si tienen suficiente juicio, queda un poco, es un tema subjetivo, ¿no? ¿Quién tiene suficiente juicio? ¿Quién lo decide? Es decir, al final, ¿quién va a ser? ¿Quién va a hacer preguntas al menor? Es decir, ¿está preparado o preparada su señoría para hacer las preguntas o el fiscal? Porque siempre tiene que estar presente. ¿Están preparados? ¿Cómo van a hacer las preguntas al menor? Por lo tanto, lo que nosotros recomendamos es que el menor sí puede ser escuchado en audiencia, pero siempre ayudado por un profesional, que es el que va a ayudar a interpretar y a saber cómo deben hacer las preguntas. Creo que es tremendo y me he encontrado muchas veces que le han dicho a un niño, ¿tú con quién quieres vivir? ¿Con papá o con mamá? Bueno, eso es y meterlos ya en un conflicto de lealtades directamente. Por lo tanto, está bien escucharlos, incluso lo que tú dices, cuando sean pequeños hay que oírles porque te pueden contar muchas cosas, puedes trabajar con ellos, con juegos y te pueden contar situaciones y es muy importante observarlos, pero eso ya se hace durante la valoración. Tú tienes que observar al menor cómo interacciona con cada uno de los progenitores. Uno te puede contar que me odia o odia al otro progenitor y no quiere estar con él. Y luego cuando están juntos está sentado en sus rodillas, teniendo una interacción positiva. Por lo tanto, eso te da una información de que alguien no quiere que haya esa relación. Y por el otro lado, es decir, hay que tener cuidado con los menores porque al final tenemos que plantearnos que es por el bienestar de ellos, pero los estamos metiendo en asuntos judiciales, los estamos llevando al juzgado de la mano. Con 5, 6 años tienen que ir ante un juez. Yo todavía me cuadro cuando voy a declarar y tengo más de 6 años, pues tú imagínate lo que puede significar para un niño tan pequeño ir a las dependencias judiciales. Yo creo que tendremos que buscar otros recursos, otros profesionales que ayuden a los jueces y fiscales a verdaderamente informarse de lo que este niño quiere decir. Pienso. Buenos días. Levanta la mano. Mi pregunta va encaminada. Usted manejó una serie de principios que debe contener un informe psicológico. Mencionó de legalidad, proponer una solución, legibles. Sí. Mi pregunta es, usted como profesionista, ¿cómo objetaría un dictamen psicológico que no cumple algún requisito de forma en la redacción o que no menciona los estudios que se utilizaron para llegar a una conclusión? Bueno, te puedes encontrar muchas cosas. Por ejemplo, hacer recomendaciones sobre una de las partes sin haberla visto, utilizar instrumentos que no son los adecuados para la persona en cuestión. Y otra serie de aspectos. Es decir, tampoco es cuestión de decir, tengo el informe aquí. Es decir, hay una serie de normas que creo que todos los que trabajamos en psicología forense debemos tener en cuenta a la hora, es decir, desde que nos lo encargan. Es decir, ¿puedo hacerlo? ¿Tengo los instrumentos? ¿Tengo el sitio? ¿Tengo todo lo que necesito? La formación para luego ir a declarar también. Por lo tanto, todos esos aspectos
si te estoy contestando, pero te quiero decir, me dices tú que especialmente, te quiero decir, técnicas, competencia, formación, a la hora de yo ver, por ejemplo, un informe mal hecho, que es a donde creo que tú quieres ir, ¿no? Un poco es que como no me gusta ir con lo negativo, soy más de tipo positivo, me gusta ir a lo bueno, no a lo malo, pero bueno, ya te he dado algunos ejemplos, ¿no? De decir cosas sobre personas que no has visto. Utilizamos a veces las palabras refiere, según comenta, es decir, hay información que puede ser muy importante, que te puede dar una de las partes o está en algún documento, o el médico, informes que puede haber de los servicios de salud. Por lo tanto, es información importante, pero yo no he visto a esa persona en ese sitio. Sí puedo decir, según informe que consta en autos sobre tal y tal, pues puedo ver que esta persona pues tiene según refiere, te quiero decir, tener mucho cuidado de no decir ni sacar conclusiones tampoco sobre lo que otros han visto. Como dije, no somos adivinos. Bueno, todo llegará, pero de momento no. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, mi nombre es Gilberto de la Fuente, soy juez familiar oral. En los diversos dictámenes de los psicólogos que nosotros recibimos, es común que vemos los métodos utilizados, las técnicas empleadas. Para nosotros como juzgadores es de suma importancia conocer por qué aquella técnica empleada es la más idónea o apropiada para explorar a aquella persona. Entonces creo que dentro de los dictámenes se debe establecer por qué razón aquella técnica empleada es la más apropiada, y también por qué aquella técnica es confiable. Sí. Yo, por ejemplo, ya lo comenté antes también, después de la metodología que utilizo con cada una de las personas que voy a evaluar, con fechas y toda la información necesaria, hay un apartado que ponemos justificación de la metodología. Y además se recomienda, es decir, cojo cada una de las pruebas, incluso lo que son las entrevistas, es decir, ¿qué me aportan a mí las entrevistas semiestructuradas o estructuradas? ¿Cómo lo he hecho? ¿De qué forma? Las pruebas que he pasado, ¿qué me mide esta prueba? ¿Por qué la he utilizado? ¿Y por qué en este caso? Me veo a veces en ocasiones personas, pues vamos a decir a lo mejor que no tienen una capacidad intelectual a lo mejor muy desarrollada, o les cuesta mucho trabajo comprender las preguntas que aparecen en ciertas pruebas. Por lo tanto, a lo mejor o me veo obligada a pasar una prueba más acorde a su capacidad, o incluso en alguna ocasión a leer las preguntas para que lo pueda entender. Con lo cual eso lo tengo que poner también, es decir, tengo que ponerlo en el informe, cómo he llegado a tener que hacer esa aclaración, porque he tenido que leer las preguntas, con lo que supone de que se te puede escapar a la hora de hacer la pregunta, no eres totalmente neutral a lo mejor. Le vas a decir, ¿cuántas veces bebes vino al cabo del día? Y se dice, ¿qué me quieres decir? Bueno, vamos a ver. ¿Cuántas veces? Si le repites la pregunta con lo mismo, va a llegar un momento que dice, esta pregunta no es buena, tengo que decir que pocas. Con lo cual eso lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, he puesto un ejemplo muy exagerado, verdaderamente, ¿no? Pero tenemos que tenerlo en cuenta. Y es muy importante, y en los informes tienen que estar, ¿por qué lo mido? Si son fiables, por supuesto. Las pruebas vienen todas con un desarrollo, con una fiabilidad, una validez, y además hay que poner a la hora de corregir los resultados, decir si esa prueba, si la persona ha sido sincera, si la ha realizado correctamente y en qué circunstancias. Todo esto consta en el informe y evidentemente eso después, a la hora de hacer las consideraciones y valoraciones, se tiene que tener en cuenta. Pero esta información no es para mí cuando la pongo en el informe. A quien estoy informando es a su señoría, evidentemente. ¿Me he explicado más o menos? Me parece que sí se ha explicado. Sin embargo, para mí, ha habido algunos informes en donde siento que aun y cuando expresan la técnica empleada, vamos a decir, quizás la regla de aquella técnica no me parece del todo convictiva. Por ejemplo, en algunos casos les ponen a los menores a que hagan unos dibujos en donde ubiquen a sus padres y ellos también se ubiquen. Y he encontrado con que aquellos dibujos en donde el niño se ubica en medio de ambos progenitores,
como que revela algunos problemas. Mi pregunta creo que ha faltado desarrollar por qué aquel dibujo en esos términos refleja un problema en la pareja. Sí, bueno, eso son técnicas proyectivas, por ejemplo, el dibujo de la familia, el dibujo de la figura humana y demás, que muchas veces se utilizan frecuentemente en estos casos. Te da una información, pero no una información a lo mejor, si por ejemplo hay partes de la familia que no incluye el niño en el dibujo. Yo me he encontrado muchos niños que solo me dibujan el perro, el gato y no se ponen ni ellos. Bueno, eso te da una información a ti como profesional y a la hora de tú explicarlo vas a decir, bueno, es que en el dibujo, pues bueno, no me ha dibujado ningún miembro de la familia, o no me ha dibujado al padre, o no me ha dibujado la madre, o se pone pequeño, en fin, tienen unas características y tiene una interpretación que está científicamente avalada. Por lo tanto, tiene unas normas de interpretación. Pero sí es una prueba proyectiva y como toda prueba proyectiva tiene algo de subjetivo con respecto al profesional que la va a aplicar. Recomendaciones, te puedo decir un poco en España lo que hacemos. Las pruebas proyectivas las utilizamos frecuentemente para que te den esa información que luego nos va a servir para investigar algo más, pero como una manera muchas veces de romper el hielo con los niños, de que se sientan a gusto, porque estamos en un despacho, estamos en una situación de evaluación, y entonces tienes que intentar acercarte a ellos, poder trabajar con ellos, y yo personalmente las pruebas proyectivas de dibujo y demás las utilizo muchas veces más para romper el hielo y acercarme a ellos, aparte de la información que me puedan dar. Pero sí es un poco objetivo si nos basamos únicamente en eso. Es decir, eso es una parte, pero tenemos otra serie de pruebas que tenemos que ir pasando y tenemos que ir interpretando. Por lo tanto, todas ellas nos van a dar información que luego vamos a tener que casar. Perdón, para concluir en cuanto a mi intervención nada más, entonces creo que sí es importante, como usted menciona, el apoyo, el fundamento científico de aquella técnica para tenerla como fiable. Sí, sí, evidentemente. Muchas gracias. Gracias. ¿Sí? Bueno, la luz roja lleva un rato ahí. Muchas gracias. El agua. Agradecemos la participación de la doctora Asunción Tejedor Huerta y pedimos amablemente a la doctora Leonor Zavala, directora del Centro Estatal de Convivencia Familiar, haga entrega del reconocimiento por su participación en este simposio internacional, Los dilemas psicojurídicos de la familia actual.